En este caso, como estas motos suenan tan fuertes, entonces sí se me hace necesario usar el estetoscopio. ¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video muy especial. Vamos a realizar un peritaje a esta motocicleta que es la KTM Super Duke DC90R. Los invito a que se queden hasta el final del video porque este procedimiento aplica para todas las motocicletas que hay en el mercado. Entonces, ¡vamos! Fixer Motos, servicio técnico especializado en motocicletas. Vamos a empezar revisando sistema de carga y vamos a dejar calentar la motocicleta porque nuestro primer ítem es ciclo de ventilador. Vean, lo que les he hablado bastante. Ya lleva ahí más de 2 meses. Excelente lubricante. Ya saben que lo consiguen en nuestra tienda. Entonces lo primero que vamos a hacer es calentar la motocicleta para revisar el sistema de carga. Medimos el voltaje de la batería en vacío. En este caso tenemos 13 voltios. Ahora vamos a encender la motocicleta. Prendemos, esperamos que haga el testeo y encendemos el motor. Y logramos ver que el sistema de carga en ralentí está en parámetros. Y en aceleración también se encuentran parámetros. Entonces el sistema de carga está en buen estado. Para verificar las luces es necesario que el motor esté encendido. Verificamos luces bajas, luces altas, luz de paso. Y acá en el tablero de instrumentos que el indicador también esté funcionando. Estas son las luces DRL, que son las Daytime Running Light, que también se enciendan. La direccional derecha delantera, la izquierda delantera, la direccional trasera derecha, la izquierda. También aquí la lucecita de la placa, la luz de la farola que es esta del stop, la del frenado delantero y la del frenado trasero, que las direccionales están en buen estado tanto en funcionamiento como físicamente. Verificamos la luz del stop, la luz del frenado delantero y trasero, la luz día que es la DRL, la luz baja, luz alta indicador ya verificamos y luz placa. La próxima verificación es aquí los comandos, pues verifica que esté bien físicamente en pintura. Botoncito de la luz alta y la luz de paso ya lo verificamos. Este botoncito que es el de control crucero tenemos que verificarlo en la prueba de ruta. También hay que verificar que, como podemos ver, los botoncitos alumbran, que estén funcionando todos los LEDs internos. Los de las direccionales ya lo verificamos. Aquí verificamos de una vez el pito de la bocina, que está en estado regular o malo. Y ahora vamos a verificar que los botones accionen el tablero de instrumentos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el de bajar funciona, el de subir funciona, el de atrás. Vamos a ver si el de entrada funciona. Entonces, en este caso vamos a cambiar el modo de manejo, que tenemos el run abajo, por eso no acciona. Venga, miramos allá. Entonces sí, todos los botoncitos del comando están funcionando. Ahora el del comando derecho igual verificamos que esté en buen estado. Entonces en este caso que este es el botoncito de las estacionarias que vemos que está funcionando. El botoncito del arranque y el botoncito de la llave porque ya prendimos el motor y físicamente también se encuentra en buen estado. Comando derecho en buen estado, comando izquierdo en buen estado. Tablero y botones en buen estado. Bocina, pongámosla regular y en observaciones. Aquí en observaciones colocamos que suena muy bajo el pit o la bocina. ¿Listo? Otras tecnologías, ya vamos a hablar de eso, que inclusive ahí estaría lo del control crucero. Para el sensor de velocidad, en este caso, esta motocicleta solo girando la llanta delantera, vemos que está funcionando. Sensor de velocidad. Esta temperatura que indica acá el tablero es la temperatura del refrigerante. Voy a prender el motor para verificar el ciclo de ventilador. Mientras tanto, yo un café por acá. Ustedes, mientras tanto, ya saben, pueden darle like al video, suscribirse al canal y activando las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Normalmente el ventilador se debe encender a los 98 grados, 96 grados. Vamos a ver a qué temperatura se nos va a encender. Se prendieron más o menos a los 104 grados. Entonces eso es una parte, que se prendan. Ahora vamos a esperar a qué temperatura se apagan. Bueno, ahí podemos ver que ha estado disminuyendo la temperatura, sino que como estamos en un recinto cerrado, hay veces el ventilador no se alcanza a apagar porque la motocicleta no está en movimiento. Igual esta prueba hay que verificarla también en funcionamiento porque lo que les decía, como no hay un flujo de aire para que termine de enfriar bien, pero sí vemos que la temperatura disminuye. El ciclo ventilador está en buen estado. Algo muy importante y es que aquí en el sistema de carga, al verificar que el sistema de carga está en funcionamiento, tanto en bajas como en altas, también estamos como haciendo un diagnóstico así por encima a todo el sistema, que en este caso pasa mucho con motocicletas de donde va el plato de bobinas húmedo, que no estén quemados. Entonces en este caso estamos en funcionamiento. Del sistema eléctrico solo nos faltan otros conectores, que sean conectores eléctricos, pero que eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos haciendo desensambles para los otros procesos que vamos a hacer. El siguiente bloque que vamos a trabajar son carenados. En este caso, pues esta motocicleta solo tiene la tubería, entonces verificamos aquí, pues por ejemplo, los taponcitos que estén en buen estado. Aquí este carenado o esta tapita, pues como es una sola pieza, que no esté rota, digamos que en la parte trasera aquí vemos que, por ejemplo, toda esta parte está en buen estado, que no le falten tornillitos, que no se vea reparado en estos puntos de sujeción. Esta que es la única tapita, vemos que también se encuentra en buen estado, está con su sujeción. Aquí en la parte del stop, nosotros la farola del stop que ya
ya lo revisamos, sino en esta parte. Todo el tema del carenado se revisa. El estado de pintura, pues aquí podemos ver, por ejemplo, que si está, digamos que un poquito tallado, pues eso se pone que está en un estado regular, pero pues no es porque esté roto, sino que tiene un desgaste normal. Esta moto tiene 23.000 kilómetros, entonces se ve que es como algo muy normal. Se revisa el guardabarro trasero, que toda esta parte interna no esté rota, esté sujeta, tenga los tornillitos originales. Los tornillitos se ven que nunca los han desensamblado. Entonces esta parte del guardabarro trasero, o sea, también se encuentra en buen estado. Esta latica sí se ve con unos golpecitos. A nivel general no se ve, pues se ven micro rayones, pero pues no se ve algo así como... Igual ahorita vamos a entrar en una parte de soldaduras. Trasero derecho en buen estado, lateral derecho en buen estado, inferior derecho pues digamos que podría hacerse que sería esta latica. Entonces esta sí está pues regular, tiene unos rayoncitos, pero pues no justifica observación porque no está roto, no está comido aquí donde van los tornillitos, está en buen estado. Entonces se retira, se revisa que esté en buen estado los pines, en este caso están bien, tanto las abrazaderitas como los pines. Si está un poquito rayada, entonces pues digamos que está en buen estado. Que la superior derecha, regular, pero pues igual no está en un estado crítico, no está rota. Listo. Vamos a retirar esta parte del carenado para inspeccionarle no solo la pintura y la parte externa, sino todos los puntos de anclaje y sujeción. Entonces esto es lo que hay que verificar, puntos de anclaje, en este caso se ve que están en buen estado, no han sido reparados, esta tapa se ve que está original la pintura, eventualmente pues tendrá sus micro rayones normal, pero vemos que están en buen estado, inclusive las puntas, aquí hay pequeños detalles. Bueno, aquí le hace falta una calcomanía porque aquí hay una calcomanía de alto relieve. Desde delantero derecho regular bueno, superior derecho también regular bueno. Igual pues los taponcitos, la caja que se ve en buen estado, que sería digamos que esto sería, a pesar de que es el chasis, subchasis pues es la parte de carenados. Igual esta tapita, vamos a ver cómo está, es la tapita refrigerante, esta sí está un poquito mejor, no está tan rayada. Vamos a revisarle los puntos de anclaje, en este caso vemos que está bien el pincito, las abrazaderitas, entonces está en buen estado. Entonces trasero izquierdo en buen estado, lateral izquierdo en buen estado, inferior izquierdo, pues esta tapita sería como la única de inferior izquierdo. Vemos que tiene algunos desgastes, unos golpes por uso, pero pues no se ve, digamos, comida, a veces los piñones se salen y dañan la tapita, en este caso está en buen estado. Inferior izquierdo está buen estado, regular medio. Aquí igual, verificar, ya saben, puntos de anclaje, que no estén reparados, que no estén rotos. Quiere decir que esta tapita tampoco nunca ha sido maltratada. Esto es fricción, pero pues es normal, no está rota. Tiene los tornillitos originales, acá pues detalles de pintura, pero pues se ve la tapa en buen estado, inclusive tiene la calcomanía original. Igual acá le hace falta el emblema de KTM de alto relieve. Guardabarro delantero en buen estado, delantero izquierdo en buen estado, superior izquierdo en buen estado. Pues digamos que el superior izquierdo, que sería como aquí la del tanque, mole también está regular, pues por el tema de la pintura que no está completamente full. Normalmente esta motocicleta original, los espejos vienen acá, entonces hay un ítem que dice espejos y soportes. Pues aquí vamos a revisar el soporte, que en este caso está en buen estado, y pues el espejo, que es el que tiene aquí instalado, pues vemos acá que tiene pues unos golpes. Estos no son rayones, micro rayones, esto sí es un golpe, y al igual acá esta motocicleta muy seguramente ha recibido golpe de acá, y pues esta manigueta lo confirma. Por ejemplo, se han caído de esta parte izquierda sí está golpeada, y la base está en buen estado. La parte derecha también se ve en buen estado, que sería para el soporte, inclusive aquí hay un accesorio, y lo mismo acá el espejito también se ve que ha sido rayado. Aquí se ve el desgaste, por ejemplo, aquí en el aluminio. Los espejos como tal sí se encuentran en buen estado, pero pues él tiene su desgaste y las bases están en buen estado. Espejo regular, bueno, en buen estado y regular. Guardabarro delantero y kill switch y bloqueo de dirección. Guardabarro delantero, en este caso tiene sus puntos de sujeción, inclusive aquí tiene este extensor que es un accesorio para que no se dañe el radiador. Aquí lo vemos que todos sus puntos de anclaje se encuentran en buen estado, y pues sí, tiene micro rayones también. Eso es rayones de lavada, de piedras. Entonces, estructura está buena, pero pues de pintura sí tiene algunos rayones. Guardabarro delantero buen estado, regular, porque tiene sus observaciones de rayones. Kill switch y bloqueo de dirección. En este ítem solemos revisar también la parte de la tapa de la gasolina, entonces vamos a revisar el bloqueo de la dirección de esta moto. Se activa oprimiendo el botón y aquí sale un servito motor y veamos que el bloqueo de la dirección está en buen estado. Se revisa que pues se desbloquee, en este caso pues ya desbloquea, normal. Vamos a revisar la tapita de la gasolina, aquí vemos que el mecanismo está bien. Aquí sí veo que hay como una sulfatación, que el defogue está obstruido. Me imagino que está quedando gasolina acá y por eso se sulfata acá. Entonces ahí también queda como observación. Listo, el kill switch está funcionando. Algo que nos falta probar es el encendido, no con la llave de señal. Allá la puse bien lejos para que no funcione. En este caso pues vemos que si le damos pues no va a funcionar, y es muy importante verificar la llave de repuesto. En este caso vea que apenas la puse yo, pues porque esta también es una llave auxiliar con la que se puede prender la motocicleta, pero es una llave de proximidad. Todo eso hay que verificarlo en el ítem de kill switch y bloqueo de dirección. En este caso, buen estado. Todo el tema de carenados ya quedó, no quedó ninguna observación. Listo, entonces ahora nos vamos para uno de los procesos más importantes, que es motor, clutch y transmisión. Lo primero es escuchar el motor y comprobar mínima. Pues en este caso, como estas motos suenan tan fuertes, entonces sí se me hace necesario usar el estetoscopio. En este caso, ralentí, están parámetros. Y ahora vamos a escuchar el motor, a ver si tiene algún sonido raro.
este caso, sonido de motor, arranque frío y arranque caliente en parámetros. Todo está funcionando muy bien. El ralentí también se encuentra en buen estado porque vemos que se mantiene, no está inestable. Se acelera y se desacelera, se mantiene el ralentí sin ningún problema. Aquí ya verificamos varias cositas, ralentí en buen estado, sonido de motor está en buen estado, bajas en altas, igual pues en la prueba de ruta también que terminamos de confirmar. Encendido en frío también fue en buen estado, fue inmediato, que ahí fue cuando realizamos sistema de carga. Encendido en caliente también está en buen estado. Listo, entonces clutch accionado en fuerza, vamos aquí a marcar importante clutch accionado por fuerza, eso lo vamos a hacer en la prueba de ruta. Transmisión, cambios y pedal, una partecita, lo que sería el pedal si lo podemos revisar de una vez, la transmisión si toca en la prueba de ruta, funcionamiento de ABS, prueba de ruta, control de tracción prueba de ruta, quick shifter prueba de ruta, clutch centrífugo y poleas en este caso no aplica. Aquí lo que hay que verificar es el juego que pueda tener la palanquita de los cambios, pues aquí vemos que acá sí hay un rayoncito, algo físico, pero a nivel general se ve que no hay tanto juego como normalmente habría. Entonces este pedal de cambio está en buen estado, sin embargo mantenimiento sí puede mejorar un poquitico ese juego, pero se ve casi que normal. Entonces pedal hasta el momento buen estado, regular, porque de pronto sí requiere un mantenimiento. Aquí lo vamos a poner en observaciones, pedal de cambios, mantenimiento. Entonces ya lo hemos calentado varias veces, sin embargo pues como llegó lavada la moto, normalmente KTM presenta mucho fuga de aceite acá en la tapa volante, vemos que pues está como en buen estado, aquí donde está el tapón de aceite, aquí pues en el visorcito de aceite, este visorcito a veces se parte, pero pues también está en buen estado, no tenemos fugas de aceite aquí en la parte del filtro de aceite, en los tapones del drenaje de aceite, ningún taponcito, aquí en las tapaculatas que también es normal los fugas de aceite, vemos que en esta parte del motor no se presentan fugas de aceite, aquí lo mismo, pues normalmente se presentan fugas de aceite en esta parte del motor, está en buen estado. Carcasa clutch también se encuentra en buen estado. Aquí el intercambiador de calor, esto a veces bota los tornillitos por vibración, también se encuentra en buen estado. La parte superior de la tapaculata, todo así a nivel visual, en la inspección visual. En temas de aceite de motor, aquí el cárter se encuentra en buen estado. Fuga de aceite en buen estado. Compresión, estanqueidad ya la vamos a revisar, que es como lo último. Para eso necesitamos que el motor esté un poquito más frío. Mientras tanto, vamos a escanear. Este procedimiento, como muchos procedimientos de diagnóstico, lo único pues que digamos que realmente debemos garantizar es que la motocicleta tenga la batería full cargada, como la única precaución importante, y que el sistema de carga esté en buen estado. Esto sí a nivel general, antes de escanear cualquier motocicleta, y ya revisamos el sistema de carga que está en parámetros, listo. Entramos a Bikes, Diagnosis, aquí en motocicleta, buscamos la marca, en este caso KTM, la línea que sería 1290 Super Duke. Entonces vea, vamos a hacer dos investigaciones. Uno es la instrumentación para verificar el kilometraje real. No todas las motocicletas, aquí si quiero hacer una salvedad, tienen el registro del kilometraje real. En este caso esta KTM, la línea KTM sí lo registra. Vamos a confirmar. Y aquí en parámetros, aquí tenemos odómetro y vemos que tenemos 23.731, que es lo que tiene la motocicleta. Entonces veamos que por lo menos esta unidad de control siempre ha estado con la configuración del tablero. No ha tenido, digamos que manipulaciones en esta parte. Errores no tenemos ninguno en esa unidad de control, que sería pues la del tablero. Ahora vamos a verificar la inyección, pues en teoría es como la más importante. Entonces aquí podemos ver que en errores no se encuentran códigos de avería ni en el historial ni actuales. Pues aquí en parámetros podemos ver la información actual y real de la motocicleta. En este caso pues que era lo que necesitamos, verificar errores y verificar el kilometraje real, pues estamos en parámetros, cerramos sesión. Entonces ya tenemos acá escáner del sistema actual en parámetros, histórico de fallos en parámetros y kilometraje real en parámetros. Esto hace parte de la verificación de los carenados, la parte que les decía del sensorcito que se revisa con la llave, pines, estos soportes están para un buen mantenimiento, todas estas novedades hay que reportarlas, este cablecito hay que desconectarlo. Aquí una vez vamos a verificar el apartado de elementos de desgaste común, vamos a revisar el filtrico aire, vemos que está bastante sucio. La prueba de compresión y de fugas de cilindro hay que hacerlo por cilindro, en este caso pues esta moto solo es de 2 cilindros. Aquí por precaución vamos a aplicar aire. Ya aquí tiene un desfoguecito, esto que está acá, este huequito es un desfogue. Vemos que acá también hay varias presión. De hecho, si mucha gente pregunta que para qué ese huequito, el huequito son desfogues de las bujías. En este caso pues ya limpiamos para evitar cualquier cosa si hay que nos caiga nada al motor. Está la moto perfecta para el ejemplo que estamos realizando, ya que es una moto que tiene casi los 4 años de uso, tiene 23.000 kilómetros, entonces pues es perfecta. Igual ustedes también tienen que tener que en el momento de los peritajes sentido común de que el kilometraje corresponda al estado de la pintura y desgaste natural de la motocicleta.
En este caso pues vemos que la motocicleta que hacemos diagnóstico, la bujía se encuentra en un buen estado, un desgaste normal, no vemos carbón ni excesivo de combustible ni de aceite. Eso es una muy buena señal de diagnóstico, inclusive cuando a veces no se disponen de herramientas para compresión y fuga. Y retiramos el taponcito del tiempo para girar el cigüeñal. Todas las motos tienen métodos diferentes, eso sí depende de cada motocicleta y toda esa información está en el manual de taller. Realmente la prueba reina al diagnóstico de los motores, aparte de todo lo que es sonido, las bujías, que la moto se esté andando, porque ahorita les explico algo, que hay un engaño que se puede hacer muy delicado con el tema de los casquetes, ya les voy a mostrar. La prueba de diagnóstico más eficaz siempre va a ser la prueba de fugas de cilindro. Inclusive en mi canal de YouTube tengo la demostración de cómo una Yamaha reúne una sincronización que se realizó, que por cierto es un video muy interesante, se lo recomiendo. En la prueba de fugas sí arrojó que tenía problemas y en la prueba de compresión arrojó que estaba en buen estado. Entonces en este caso vamos a meter aire a presión a ver el motor cuánto nos resiste. Cuando resiste el 100%, hasta aquí hasta el momento le estamos metiendo 30 libras de presión y está soportando 30 libras de presión. Quiere decir de que el motor, ese motor que estamos revisando, ese cilindro, está en perfecto estado. Las pruebas se hacen a 60 psi, tenemos 60 psi de entrada y nos está reteniendo 60 psi. Quiere decir de que en prueba de fugas de cilindro está perfecta, que es la prueba reina. Normalmente no se le mete más presión porque pues el diagnóstico se hace 60, pero aquí podemos ver, digamos que 90, y hay casi que los mismos 90, o sea que realmente este cilindro está en perfecto estado. Igualmente la prueba de compresión es importante hacerla, pero pues esta es la prueba absoluta. Esta prueba hay que hacerla en frío. La prueba de compresión si el motor tiene que estar un poquito tibio o caliente. Este mismo procedimiento se hace en los dos cilindros o en los cilindros que tenga la motocicleta. Los que se preguntan que cómo funciona esta prueba es muy sencilla y es fácilmente que se le mete aire a presión aquí por la bujía a la recámara de combustión. Él nos soporta la estanqueidad cuando hay problemas de radiador, cuando hay problemas de válvulas de admisión, de escape o inclusive de cilindro de anillos. Esta prueba nos dice si se está escapando el aire, por dónde está escapando, y así podemos saber cuál es el problema. Inclusive a veces ni siquiera son desgastes, puede que sencillamente haya una válvula pisada que necesite ser sincronizada la moto. Entonces ahí se hacen como unas evaluaciones, depende del estado que esté, si en realidad está trabajando, cómo está quemando la bujía. Ahí podemos nosotros entregar varios resultados con base a los resultados de esta prueba. ¿Listo? Aquí voy a poner la tapita de la caja filtro por si de pronto, como tenemos que hacerla con el acelerador abierto, no se nos vaya a meter nada en el cuerpo de aceleración. Estamos viendo dónde va la bujía, concentraditos acá. Esta prueba se hace con el acelerador abierto. Dejamos descansar el motor de arranque. Listo. Entonces aquí, como podemos ver, esta es la compresión que tiene que dar y está en parámetros. Este mismo procedimiento se hace en todos los cilindros que tenga la motocicleta. ¿Por qué les insisto tanto de que la prueba reina es la prueba de fugas? Porque la prueba de fugas es un diagnóstico que estamos nosotros haciendo y que nosotros controlamos porque estamos metiendo el aire. A diferencia de la de prueba de compresión, que los resultados dependen bastante de la altura en la que nos encontremos, de la presión atmosférica, de la temperatura. O sea, las variables son diferentes. No en todas las ciudades va a dar la misma compresión. A diferencia de la prueba de fugas, que es más exacta. Claro está que, por ejemplo, motocicletas como esta, que son de 4 cilindros, de ciertas referencias, para poder acceder a las bujías hay que hacer desensambles bastante complejos, como quitar el radiador inclusive o tumbarlo, porque las bujías son de difícil acceso. Entonces eventualmente hay que tener un presupuesto más elevado, tanto de tiempo como de dinero. Compresión de cilindro en parámetros, queda súper en parámetros, bujías están buenas, vamos a poner regular, pero se ven que están desgastadas normal, pero están en buen estado. El radiador, vamos a revisarlo. Normalmente estos daños que están aquí en las aletas disipadoras son por cuando lavamos la motocicleta. Esto lo hace el agua a presión, pues no hay otra forma de que se dañe esto, o pues por golpe. En este caso se ve claramente que es por agua a presión. La integridad del radiador se ve en buen estado en esta parte trasera y también se verifica que no tenga ninguna fuga. En este caso la calentamos, la verificamos, no tiene ninguna fuga. Haber instalado un extensor de guardabarros para que no le peguen las piedritas ni nada. Entonces a nivel general no tiene ningún golpe. La parte derecha también se ve en buen estado, no hay fugas. Muchas veces los radiadores los soldan y pues cuando hacen reparación, en este caso no está reparado, no está dañado, tiene fugas. En el tanque de expansión vemos que tenía refrigerante, sí está un poquito bajito el refrigerante, pero pues el tanque de expansión a nivel general se encuentra bien. Estaba a mitad de nivel, pues no está tan bajito y vemos que está a mitad de nivel porque él va así. No sé si se logra ver que está moviéndose a la mitad, le puede faltar un poquito. Vamos a ver que se enfríe más para revisar la calidad del refrigerante. El radiador buen estado regular, pues porque tiene algunos rayoncitos, pero pues nada fuera de lo normal. Expansión buen estado regular, que le falta un poquito de nivel de refrigerante. Aplicar refrigerante. Lo primero que vamos a garantizar es que no esté caliente la motocicleta. Igual esto lo aflojamos muy despacito. Puede botar un poquito de refrigerante, sí, más si la motocicleta no está pues muy bien nivelada. Igual pues tienen que tener en cuenta que aquí sí hay que aplicar un poquito de refrigerante porque pues se pierde con la vibración. En este caso vemos que está lleno, sí tiene un color bastante desgastado. Vamos a revisarle la calidad del refrigerante. Este refrigerante sí se ve que está muy desgastado porque ni siquiera logró subir la aguja, que es lo que nos da como pues
el desgaste que pueda llegar a tener. ¿Cuál es la aguja que tenía que subir? Esta agujita que se encuentra en esta parte interna. En la inspección del tanque, lo mismo, verificar que no tenga golpes. En este caso no tiene golpes, sí tiene algunos micro rayones y algunos rayones importantes. Igual también pues tiene este protector. Aquí vemos que este tornillito está oxidado. En esta parte inferior pues no se ve ninguna especie de golpe. En esta parte igual tornillos oxidados y seguramente estaba al sol el agua en algún momento. Esta parte estructural, digamos acá sí hay un rayón como bastante importante, pero pues no se ve ninguna reparación, inclusive tiene las calcomanías originales. Sí es muy importante validar que no tenga en la parte inferior ninguna fuga, que no tenga nada extraño acá en estos soportes. En este caso pues estaba en perfecto estado. Igual esto no es de metal, esto es como de un plástico especial, entonces vemos de que todo está muy bien. Lo único sería el mantenimiento aquí al desfogue de la llave de la gasolina, que lo vimos que sí estaba en mal estado. De hecho yo creo que lo vamos a hacer de una vez. Aquí conectamos. Recordemos que el peritaje es exclusivamente verificación, no es intervención. Aquí pues quedarán unas observaciones, ya sea el propietario actual de la motocicleta o los que la van a comprar, pues son los que toman las decisiones de hacer los mantenimientos correctivos o preventivos que se recomiendan. Listo. Si voy a destapar de una vez el desfogue, entonces aquí voy a poner una toallita porque voy a aplicar aire a presión por abajo del desfogue. Vamos a revisar cómo sale. Listo. Entonces tanque pues en buen estado regular, porque pues igual nada. Motor, entonces en esta parte del motor lo que se hace es verificar que no tenga golpes. En este caso pues por ejemplo aquí hay un rayoncito, pues puede ser un golpecito pequeño. Se verifica acá en esta parte del cárter, no tenga ningún golpe. Ya es un poquito más de verificación de tornillería, que esté original. Verificar que no haya nada de sujeciones extrañas. En este caso vemos que toda la tornillería, los cuadrantes se encuentran en perfecto estado. Entonces eso es diciente. Lo único de pronto acá que sí está la pintura un poco manchada, de pronto por los productos que se aplican en el momento que la lavan. La pintura sí se ve manchada. Estas tapas no son tan susceptibles, pero pues igual también vemos que aquí hay una manchita. Eso se puede decir que es completamente normal. El motor en este ítem de soldadura, pintura y chasis hace referencias, entonces está bueno porque pues es regular, porque tiene sus detallitos, pero pues son detalles muy pequeños. Como les decía, para una moto de 23.000 kilómetros, 4 años, normal. Esta parte de su chasis es muy importante verificar que las soldaduras estén original. Por ejemplo, vemos que esto es un solo tubo. Este tubo entra acá y tiene la soldadura original, lo que quiere decir de que eventualmente no ha tenido ningún golpe, o por lo menos no se ve que haya presentado algún golpe. Internamente tampoco. Al otro lado está, pues aquí es fácil revisar ese subchasis porque es externo. Verificamos los puntos de anclaje que están en buen estado. Aquí igual, subchasis buen estado. Soporte de defensas. Entonces el soporte de defensas para esta motocicleta muchas veces son distintos según el chasis. Sin embargo, acá podemos ver que el soporte va aquí anclado directamente al chasis, va aquí al tubo y en esta parte. Estos soportes de defensas están en perfecto estado. Inclusive las defensas también se ven en buen estado. Los jabones o las piezas de desgaste, al igual que la parte izquierda, vemos que pues los soportes se encuentran en buen estado. Acá la parte del soporte del motor, inclusive tenemos otro ítem que es soporte de motor, que sería esta abrazadera que está acá. La parte interna se ve que está en perfecto estado. Todo se ve que está en muy buen estado. Igual recordemos que eso solo es una inspección visual, no se desensambla pues para verificar eso, buen estado. Soporte de suspensiones. Entonces tenemos que el soporte de las suspensiones son estas horquillas. Muchas veces cuando se ajustan más de lo que se parten, en este caso se ve que están en perfecto estado. El tope, aquí el del tope de la dirección lo tiene, que es cuando muchas veces a veces se cae en este lado. En esta parte superior se verifica siempre los anclajes que no estén vencidos en esta parte, porque es cuando dan el torque que no es, o de pronto con un hueco muy fuerte se parte acá. Vemos que las dos líneas están en perfecto estado, al igual que la parte derecha. Y también se verifica el soporte de la suspensión trasera en la parte superior y en la parte inferior. Ahí podemos ver de que no tiene ninguna anomalía, la pintura está en perfecto estado, los puntos de soldadura en buen estado. La verificación de los sillines es muy fácil. Costura, aquí podemos ver que es la costura original por el tiempo que lleva, tiene su pin de anclaje normal. Los antivibrantes están completos, en este caso para el trasero. Para el delantero veamos que los antivibrantes están también completos, el pincito de esta parte, el cosido, pues veamos que no está roto, normalmente se rompe acá. En este momento el sillín está en buen estado, digamos que hay detalles pero muy mínimos, casi que el uso normal. La parte de la impermeabilización sí sería probarlo en mojado, pero pues de momento se ve en buen estado. Para las motocicletas que traían solo SID, pues también se verifica la pasta, a ver cómo está. Tenemos acá los soportes de los posapiés. Soportes de los posapiés, ¿por qué? Porque pues es normal que cuando se caen, así sea una caída fácil, estos se parten. Entonces veamos que están con el anclaje perfecto. Este soporte está en buen estado. Este soporte trasero, veamos que está en buen estado. Y este es el que soporta aquí el mofle en la parte derecha. Entonces aquí los dos derechos están en buen estado, pues digamos que regular. Un poquito por el tema de la pintura, esto es normal, esto es desgaste del zapato con el tiempo, igual que esta parte de la fricción. Aquí pues también entonces
esta parte del desgaste del zapato del pasajero. Vamos para la izquierda, igual, perfecto estado. El trasero también se encuentra en buen estado, los soportes, la sujeción interna, tiene todos los tornillitos, entonces buen estado regular, buen estado regular. Esta motocicleta que tiene dos salidas de mofles, aquí podemos ver esta primera salida, esta se encuentra en buen estado. Acá en esta parte inferior sí se ve un poquito golpeada, claro que la parte inferior de la moto, este es un golpecito, entonces aquí ya podemos dejar una novedad con esto. La salida, el motor que va en la parte trasera, este es el mofle completamente original. Vamos a ver la parte derecha, acá tenemos pues un rayón bastante profundo, pues a nivel general no se ve ningún golpe, no se ve ninguna hendidura fuera de lo normal. La parte trasera, digamos que acá sí hay un detalle, esta que es la puntica de la Krapovic, en la fibra de carbono, si tiene un pequeño desgaste, fue alguna raspada, vemos un raspón, muy seguramente fue una recostada contra algo, porque toda la integridad de todo esto que se ve raspada normal, de pronto fue alguna recostada con algún andén o algo, pero pues digamos que los soportes se ven en muy buen estado. Entonces tenemos acá que mofles y soportes, buen estado, regular, regular. Vamos a poner una observación de que tiene golpes inferiores y la fibra de carbono en el mofle. Todo esto recordemos que es para al final hacer la orden de salida y dar el reporte final. Protectores de mofle, en este caso esta motocicleta, el único protector de mofle que tendría sería esta lámina está en perfecto estado. Igual esta también la metimos como en los carenados, entonces en estado regular, que pues tiene algunos rayoncitos, algunos golpecitos. Esto es muy importante, gato lateral y soporte. Esta moto no tiene gato central, entonces esto no aplica, pero el lateral soporte es súper importante. Pero la parte del gato lateral, y más para estas motocicletas que no tienen gato central, es muy crucial, porque recordemos que son motos de inyección electrónica. Si el gato lateral tiene mucho juego, o el soporte, en este caso vemos que casi que está en perfecto estado, no tiene casi juego, el juego se revisa así, vean, tiene un poquitico de juego radial, está completamente derecha. Entonces es muy importante que esté en buen estado, porque muchas veces tienen soldaduras o se rompen o se caen por descuido. Entonces aquí podemos ver que la base y toda la integridad está en perfecto estado, al igual que el gato lateral. Entonces esto sí está en buen estado. En la prueba de los líquidos es muy sencillo, simplemente vamos a verificar la calidad, en este caso el líquido de frenos delantero, y se hace con una herramienta que mide la humedad total que tiene el líquido de frenos. Y verificamos, en este caso tiene más del 4% de humedad, o sea que este líquido de frenos está para cambio. Sin embargo, inclusive vea el color que tiene, está muy desgastado. Aquí la única precaución es que no nos caiga líquido de frenos a ninguna parte, porque podemos generar averías de pintura. Líquido de frenos malo, revisar el trasero, es mismo procedimiento. Medimos la humedad, en este caso solo tiene 1 o 2% de humedad, está ok, o sea, está vida media. Líquido de frenos, bueno, regular. La prueba que hay que hacer la manigueta es verificar si tiene algún juego axial y radial en esta parte. Pues aquí vemos de que normalmente se hace así, en esta posición, y está casi que en perfecto estado. Y pues a nivel general y de estructura pues está normal, no está doblada, pues tiene un rayoncito acá. Manigueta externa, buen estado regular por los rayoncitos. La derecha vemos de que sí se encuentra en buen estado también de desgaste, sin embargo, veamos que está partida, mala regular porque pues está funcional, pero aquí podemos tener un riesgo al momento de frenada que se nos resbalen los dedos, entonces sí es urgente el cambio. Cable de acelerador, resulta que esta motocicleta es ride by wire porque el acelerador es electrónico, entonces pues no tenemos cómo validar el cable de acelerador más que una prueba de ruta y en la aceleración. Es acá en buen estado, y pues igual ya vamos. Cable de close, tenemos una situación con esta moto, y es que como no tiene guayas sino es un close hidráulico, entonces vamos a hacer la misma inspección que se hizo con la de los frenos. Vamos a revisar la calidad del líquido, que en esta moto puntual, no quiere decir que todas las hidráulicas sean igual, porque hay unas que tienen aceite mineral, es líquido de frenos igual, DOT4, DOT5.1 puede ser, que es como el de más calidad, y vemos que tiene más del 4% de humedad, o sea que este líquido de frenos está completamente desgastado. Veamos el color, pues de pronto el color no se ve tan sucio, pero la herramienta sí nos dice que tiene más del 4% de humedad. Guaya de close, en este caso mala. A las pastillas delanteras podemos ver de que acá todo este espacio es el espacio que tiene de vida las pastillitas. Entonces la del caliper izquierdo se encuentran a media vida, la derecha sí vemos que está un poquitico más desgastada, entonces así estaría como regular tirando a mala. Pongamos la regular, observaciones, la derecha tiene más desgaste. Entonces ahí se puede concluir que de pronto los pistones de la parte izquierda están quedándose pegados, o estos están quedándose pegados, entonces de pronto también requiere un mantenimiento al caliper. Las pastillas traseras, todo este espacio que tenemos acá es la vida útil, entonces en este caso podemos ver que están regular, no están ni regular mala, regular buena, o sea, realmente están a mitad de vida. Pastillas traseras regular,
líquido refrigerante malo. Recordemos que el líquido refrigerante que lo íbamos a cambiar. Aquí podemos ver de que los dientes del piñoncito trasero pues se encuentran desgastados normal, inclusive hay unos que están torcidos hacia la parte delantera. Ahorita en la prueba de ruta verificamos si tiene algún sonido. La cadena también tiene unos pequeños desgastes, pero vemos que la original, porque está completamente sellada. Esta motocicleta trae unos cauchos acá, estos cauchos también se encuentran en buen estado. El piñón delantero sí se encuentra en muy buen estado, lo más probable es que sea recién cambiado porque no está acorde como al desgaste trasero, pero es el de KTM original, no hay ningún problema con el piñón delantero. Y el eje también se encuentra, se ve que está en buen estado, y pues al igual que la tuerquita. Las tuerquitas se desaflojan y pues se daña el eje, entonces en este caso eje delantero buen estado, piñón trasero de cadena buen estado y pues regular porque pues tiene su desgaste normal. Filtro aéreo vimos que estaba súper desgastado. Mangueras a nivel general es verificar todo el tema de las mangueritas de gasolina, de desfogue, todo este tema de las mangueras de desfogue están en buen estado, que ahorita pues limpiamos la del tanque. Todas las mangueras se ven en buen estado y las abrazaderas en buen estado, no hay presenta de fugas ni aceite ni refrigerante, nada. Batería tiene el borne negativo bastante sulfatado, entonces la vamos a poner regular, no mala, porque en la prueba de start al principio del video que hicimos el sistema de carga, ella bajó la carga pero se recuperó, entonces la batería está en buen estado, y pues como el sistema de carga está en buen estado, entonces la batería está regular, normal, vida útil. Filtro de gasolina, esta motocicleta no le puede verificar el filtro de gasolina, entonces pues ahí sí lo vemos para pendiente. Ahora solo nos queda el apartado de suspensión y ruedas. La suspensión comprende desde la graduación de los clics hasta que no tenga fugas de aceite ni en la parte superior ni aquí en la parte inferior. Aquí vemos que se encuentra en buen estado, no están rayados los telescópicos, pequeña rayita, debe ser algún mugre ya muy acumulado, pero pues no presenta fugas, no se ve aquí fugas por ningún lado. Igual aquí el seteo en los clics de la parte delantera se ve que está en buen estado, entonces suspensión delantera visualmente está en buen estado por fugas de aceite. Igual ahorita la vamos a probar en terreno. Suspensión delantera, buen estado, la derecha está en buen estado regular por la rayita que tiene y la izquierda sí está en buen estado. Suspensión trasera igual, aquí podemos ver de que no se presentan fugas de aceite aquí en esta parte interna donde se gradúa, que no tenga ninguna roce. El amortiguador se ve que está en buen estado, aquí pues ahí está, tiene un pequeño desgaste de pronto por tierra y la fricción. Entonces igual ahorita con la prueba de ruta verificamos si el funcionamiento de momento está regular. Bueno, rodamientos, llanta trasera y delantera, vamos a verificar la delantera. Esto se verifica haciendo un juego radial aquí entre la llanta y vemos que no se siente ninguna restricción en el movimiento ni en el giro libre, y no tiene ningún juego radial ni ningún juego axial. En buen estado. En la llanta se debe buscar el indicador de TWI, que es el indicador de desgaste, o muchas veces tiene simplemente una rayita o un triangulito, entonces vamos a buscarlo. Vean, en este caso este triangulito nos indica que el límite de desgaste de la llanta se mide exactamente acá, y si vemos esta venita que tiene, ponemos el pie de rey y con un profundímetro medimos la distancia que hay entre la llanta y esa venia. En este caso podemos ver de que tenemos 1 milímetro, o sea ya está en el límite de servicio, que si esto lo llegan a medir, lo pueden medir en varias partes. De la llanta está regular a mala. Neumático delantero, regular, mala, y en observaciones vamos a colocar para cambio. Para la verificación del rim vamos a limpiar la superficie con la que vamos a medir con nuestro comparador de carátulas. Acá con este rim veamos que tenemos un problema porque veamos que marca dos vueltas. Veamos que nos está marcando esto porque acá tenemos un desgaste en el rin. Este rin tiene un golpecito en esta parte, entonces sí tenemos un problema en el rin delantero en la pestaña derecha. Rin delantero regular malo, disco delantero izquierdo y disco delantero derecho. Veamos que el disco pues, se encuentra en temas de desalineación o pandeamiento, tiene muy poquito, casi nada. Hasta ahora se ha movido 10 centésimas, que realmente no es mucho. Vamos a verificar el izquierdo. Aquí el cuidado que tenemos que tener es que no le demos tanto en la esquina, porque en la esquina es donde no se desgasta por las pastillas. Aquí vemos que casi no tiene juego, tiene 10 centésimas, que realmente es muy poquitico. Para el desgaste necesario un micrómetro, no se puede medir con el pie de rey. Ahí vemos que el disco derecho se encuentra en parámetros. Vamos a verificar el izquierdo. Veamos que tiene la misma medida, o sea que también se encuentra en parámetros, toda está en el límite de servicio. Discos delanteros, buen estado regular, buen estado regular. Freno trasero de depósito hace referencia al pedal propiamente. Veamos que acá tiene estos tornillos, no son originales, no tiene el tope original, y el depósito está en buen estado y no tiene fugas. Bueno, regular. Y en observaciones vamos a colocar, no tiene el tope del pedal. Para rodamiento trasero de llantas es el diagnóstico similar, de que no tenga ningún juego, aunque normalmente se hace que separa la motocicleta de una parte central, porque el rodamiento que más trabaja es esta parte. Sin embargo,
pues no se le ha sentido ningún juego, la probé antes de subirla, entonces como que pues está bien, o sea, no tiene ningún juego radial ni axial, entonces está en buen estado. Tenemos que el rin trasero en ovalación, veamos que está casi que perfectamente derecho, eso que las centésimas, esas pequeñas centésimas que está corriendo es porque muevo la rampa, entonces en ovalación está en buen estado. Sin embargo, este rin tiene pelón de pintura muy importante. Esto no es un golpe, esto es algo como quizás alguna guaya o algo, porque no es un golpe. Rin trasero pues regular, malo. ¿Qué nos falta en la parte trasera? El disco trasero y el neumático trasero. Mismo procedimiento, buscamos el TWI. Aquí tenemos el triangulito, entonces nos vamos derecho. Tenemos el indicador de desgaste, pues yo creo que eso casi que ni hay que medirlo, no creo que me dé 1 milímetro. Sin embargo, vamos a intentarlo. Y tenemos medio milímetro. Esta llanta está completamente desgastada. Inclusive, veamos que acá hay un indicador de desgaste, pero pues acá hay otro. Entonces siempre se debe medir en los que más desgaste tienen, porque este indicador de desgaste tiene 3 milímetros, pero veamos que realmente los otros indicadores de desgaste no alcanzan ni al milímetro. Neumático trasero, malo. Y es que pasa que por eso es muy importante el tema de los peritajes, porque nos da una idea real de qué mantenimiento requiere el vehículo o qué colisiones ha tenido o qué situaciones ha tenido. Entonces tenemos la opción de saber qué presupuesto de tiempo y de dinero tenemos que hacer una inversión y así mismo poder hacer ese poder de negociación un poco más justo. Aquí verificamos el desgaste del disquito. Veamos que este disco sí tiene un poquito más de desgaste, tiene como más o menos 20 centésimas de desgaste más que los delanteros. Igual todavía está en límite de servicio, pero sí está próximo para reemplazar. Este disco trasero está entre regular, no malo, porque pues no está ni torcido ni completamente desgastado, pero sí está regular y lo vamos a ver en observaciones como próximo a cambiar. Igual este próximo puede alargarse casi 10.000 kilómetros, pero pues igual estamos haciendo el peritaje, el diagnóstico completo, listo. Nos falta revisar el mecanismo del frenado delantero y el depósito. Aquí se verifica que no esté roto ni partido esta parte, esta superficie que esté en buen estado. Pues eventualmente que no existan fugas aquí en toda la bomba. Manigueta, pues igual la manigueta está por aparte. En este caso el soporte está en buen estado. Igual la potencia del frenado la vamos a revisar en la prueba de ruta y vamos a revisar todas las ayudas electrónicas que tiene. Vamos a la prueba de ruta. Aquí en la verificación de clutch vemos que tenemos buena fuerza, y para probar el control de tracción y los frenos ABS lo hacemos en terreno destapado. Aquí vemos que aquí el freno trasero está trabajando perfectamente. ¿Por qué en destapado? Porque es el terreno más seguro en que vamos a ir a unas bajas velocidades y pues las asistencias son muchísimo más, digamos que intrusivas. Entonces para el control de tracción aquí solo es acelerar. Vemos que la moto prende el testigo de control de tracción y se controla la llanta trasera y ya solo nos queda el freno de ABS delantero. Entonces aquí vemos que funcionando. Las otras asistencias sí vamos para la carretera. Vamos a empezar a probar los cambios. Entonces tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta. Este está perfecto. Ahora vamos a activar el quick shifter hacia abajo. Vemos que baja cambios sin necesidad de acelerar y clutch. Quick shifter hacia arriba. Ahí estamos con el quick shifter. Para el control de crucero, en esta moto específicamente hay que ir a más de 60 km por hora y en tercera. Entonces lo prendemos, lo grabamos y ahí vemos que se mantiene la aceleración. De hecho, si subo la aceleración acá, se sube la aceleración. Si bajo, baja la aceleración. Aparte de la tecnología del control crucero, también probamos la tecnología de la conectividad Bluetooth. Estaba funcionando, sino que es un procedimiento un poquito más largo. El resto, pues esta motocicleta no tiene más tecnologías, digamos, que de hacer. Tiene una de configuración de modo track, pero en este vehículo no lo tiene equipado, entonces no hay cómo probarlo porque son asistencias adicionales. Así como los puños calefactables, las sillas calefactables, son asistencias adicionales. Y si se preguntan dónde pueden hacer ese peritaje así de extenso, ya saben, aquí Fixer Motos, Villavicencio, agenden su cita con nosotros. Un tip muy especial es que vean, por ejemplo, este cigüeñal que se reemplazó. Pasa mucho de que a veces los arreglan, cambian casquetes, o por ejemplo acá en cigüeñales más grandes que se dañan donde van también bielitas, o inclusive en el mismo cigüeñal que cambian los casquetes por casquetes no originales. Esto pues cuando está dañado genera ese sonido. Sin embargo, cuando reemplazan también a veces hacen maquinados acá en las carcasas, meten casquetes más gruesos, pues muchas veces esto va a funcionar 100-200 kilómetros más o menos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que la motocicleta también esté andando, que sea una motocicleta que ustedes vean que está funcionando, sospechen si de pronto ya mucho tiempo guardada, si se ve muy limpiecita, todo eso. Entonces, aparte del peritaje, este tema del motor, realmente esto no se puede diagnosticar en el peritaje, porque como pudieron darse cuenta, se hace una prueba de compresión y fugas. Lo único que se podría hacer sería, digamos, drenar el aceite para verificar
siempre esto tiene partículas extrañas. Sin embargo, pues ya saben que hay varios métodos, hay que hacer una investigación. Aquí, por ejemplo, en la tablita vemos que quedó toda la salida, aquí organizadito todos los detalles y las observaciones. Y listo, así se hace un peritaje y lo hacemos aquí en Fixer Motos. Señores y señoras, si ustedes necesitan, le hacemos peritaje a todas las motocicletas. Así que agenden su cita con nosotros.